Hola, hola, hola a todos mis preciosos y preciosas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén increíblemente bien, llenos de energía positiva y listos para una nueva dosis de drama, cotilleo y, por qué no, un poco de reflexión. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen salseo de celebridades para pasar el rato? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por todas las redes sociales, un tema que ha sacudido los cimientos del fandom de Can Yaman. Sí, señoras y señores, han leído bien el título, Can Yaman explota. No quiero vivir más. El drama suena fuerte, ¿verdad? Pues agárrense porque vamos a desentrañar todo lo que hay detrás de estas impactantes palabras. Antes de que entremos en materia, como siempre, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que están llenos de noticias jugosas, análisis profundos y sobre todo, mucha buena onda. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son los mejores. Ahora sí vamos al lío. El nombre de Can Yaman, como sabrán, es sinónimo de éxito, de carisma, de atractivo. Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con sus actuaciones, su personalidad arrolladora y, admitámoslo, ese físico que a nadie deja indiferente. Pero detrás de esa imagen de estrella, de hombre perfecto, parece que se esconde una realidad mucho más compleja y, en algunos momentos, dolorosa. Todo el revuelo comenzó con una serie de declaraciones que, supuestamente, Can Yaman hizo en una entrevista, declaraciones que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En estas declaraciones el actor expresaba un profundo sentimiento de agotamiento, de frustración y, lo más impactante, un deseo de no seguir viviendo. Imagínense el shock que esto causó entre sus fans. La noticia corrió como la pólvora. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios, especulaciones y, sobre todo, mucha preocupación. ¿Qué le estaba pasando a Can Yaman? ¿Por qué se sentía de esta manera? ¿Era cierto todo lo que se estaba diciendo? Obviamente lo primero que hay que hacer en estos casos es verificar la información. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poco turbias. ¿Por qué? ¿De dónde salieron estas declaraciones? ¿Quién las publicó originalmente? ¿Hay alguna fuente fiable que las respalde? Después de una investigación exhaustiva, de bucear en las profundidades de Internet y de consultar con varias fuentes cercanas al actor, llegamos a la conclusión de que mucho de lo que se está diciendo es falso. Sí, lo sé, quizás esto decepcione a algunos que esperaban un drama aún mayor, pero creo que es importante ser honestos y presentar la información de la manera más precisa posible. Parece ser que las declaraciones originales fueron manipuladas, sacadas de contexto y, en algunos casos, directamente inventadas. Algunos medios sensacionalistas aprovecharon la situación para crear una noticia impactante y atraer clics, sin importarles el daño que pudieran causar al actor. Esto no significa que Can Yaman esté pasando por su mejor momento. Es evidente que la fama, el éxito y la presión mediática pueden tener un impacto negativo en la salud mental de cualquier persona. Y en el caso de Can, hay varios factores que podrían estar contribuyendo a su estado de ánimo. En primer lugar, hay que tener en cuenta la exigencia de su trabajo. Can Yaman es un actor muy solicitado con proyectos en diferentes países y horarios de rodaje extenuantes. Esto inevitablemente conlleva un alto nivel de estrés y agotamiento físico y mental. Recientemente ha estado involucrado en la filmación de la serie El Turco, un proyecto ambicioso que lo ha llevado a trabajar largas jornadas bajo condiciones a veces desafiantes. La dedicación que exige este tipo de producción, que requiere un compromiso total con el personaje y la narrativa, puede ser extenuante incluso para los actores más experimentados. Los viajes constantes entre diferentes sets de filmación, la necesidad de aprender nuevos idiomas y adaptarse a diferentes culturas, son solo algunos de los desafíos que enfrenta Can Yaman en su carrera. Además, hay que sumar la presión de los fans y de los medios de comunicación. Can Yaman es una figura pública muy expuesta, constantemente vigilada y juzgada por sus acciones y palabras. Esto puede generar una gran ansiedad y una sensación de falta de privacidad. Cada paso que da es analizado con lupa, cada entrevista es diseccionada y cada publicación en redes sociales es interpretada de 1000 maneras diferentes. Esta constante exposición puede generar una sensación de estar atrapado, de no poder ser uno mismo sin ser juzgado o criticado.
La línea entre la vida personal y la vida pública se vuelve cada vez más difusa, y mantener un equilibrio saludable se convierte en una tarea titánica. También es importante mencionar las críticas y los comentarios negativos que, lamentablemente, son parte del día a día de cualquier celebridad. A pesar de tener una legión de fans que lo adoran, Kanyaman también ha sido objeto de ataques y críticas injustas, tanto por su trabajo como por su vida personal. Los detractores a menudo recurren a comentarios hirientes sobre su apariencia física, su talento actoral o sus decisiones personales. Este tipo de acoso, que puede ser constante e implacable, puede tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de cualquier persona, incluso de alguien tan aparentemente fuerte y seguro de sí mismo como Kanyaman. Y por último, no podemos olvidar los problemas personales que pueda estar enfrentando. Todos tenemos altibajos en la vida, momentos de alegría y momentos de tristeza. Y las celebridades, por mucho que las veamos en la alfombra roja o en la pantalla, no son inmunes a esto. Pueden estar lidiando con problemas familiares, relaciones personales complicadas, problemas de salud o cualquier otra dificultad que pueda afectar su bienestar emocional. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede hacer que sea aún más difícil para ellos buscar ayuda o mostrar vulnerabilidad, lo que puede agravar aún más su situación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, en primer lugar, que hay que tener mucho cuidado con la información que consumimos en Internet. No todo lo que se dice es verdad y es importante verificar las fuentes antes de dar algo por sentado. La proliferación de noticias falsas y la facilidad con la que se pueden manipular imágenes y vídeos hacen que sea cada vez más difícil discernir la verdad de la mentira. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar la información que recibimos, especialmente en las redes sociales, donde la desinformación puede propagarse rápidamente. En segundo lugar, que es fundamental ser empáticos y comprensivos con las personas que están pasando por un mal momento. Ya sean celebridades o personas cercanas a nosotros, todos merecemos respeto y apoyo. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y perspectivas. Mostrar empatía hacia alguien que está sufriendo puede marcar una gran diferencia en su bienestar emocional y ayudarlo a superar sus dificultades. Y en tercer lugar, que es crucial cuidar nuestra salud mental. Si te sientes abrumado, triste o desesperanzado, no dudes en buscar ayuda profesional. No estás solo y hay muchas personas dispuestas a escucharte y a ayudarte a superar tus problemas. La salud mental es tan importante como la salud física, y descuidarla puede tener graves consecuencias. Buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza, no de debilidad, y puede ser el primer paso hacia una vida más feliz y saludable. Ahora bien, dejando de lado la información falsa y el drama innecesario, vamos a centrarnos en lo que realmente importa, el bienestar de Kanyaman. ¿Qué podemos hacer como fans para apoyarlo en este momento? ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo para demostrarle nuestro cariño y apoyo? Creo que lo más importante es enviarle mensajes de apoyo y cariño. Hacerle saber que estamos ahí para él, que valoramos su trabajo y que nos preocupamos por su salud. Podemos utilizar las redes sociales para expresarle nuestro apoyo, pero siempre de una manera respetuosa y constructiva. Evitemos los comentarios hirientes o las críticas destructivas, y concentrémonos en enviar mensajes positivos y alentadores. Podemos compartir nuestros momentos favoritos de sus actuaciones, expresar nuestra admiración por su talento o simplemente enviarle un mensaje de ánimo y cariño. También podemos evitar difundir rumores y noticias falsas que puedan perjudicarlo. Si vemos algo que no nos parece cierto, podemos denunciarlo o simplemente ignorarlo. No contribuyamos a la propagación de información errónea que pueda dañar su imagen o su estado de ánimo. La desinformación puede tener graves consecuencias, y es nuestra responsabilidad como fans evitar que se propague. Y por último, podemos simplemente darle espacio. A veces, lo mejor que podemos hacer por alguien es dejarlo tranquilo, permitirle que se recupere y que se tome un tiempo para sí mismo. Kanyaman necesita tiempo para reflexionar, para descansar y para recargar energías. Respetemos su privacidad y no lo presionemos para que haga o diga algo que no quiere. Recordemos que es un ser humano como nosotros y que necesita tiempo para cuidar de sí mismo. Creo que como fans tenemos la responsabilidad de ser un apoyo para nuestros ídolos, de celebrar sus éxitos y de acompañarlos en sus momentos difíciles. Pero siempre desde el respeto, la empatía y la comprensión. No olvidemos que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos y emociones.
Recordemos que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás, y es importante usarlas con responsabilidad. La carrera de Can Yaman ha sido meteórica, catapultándolo a la fama internacional en un corto periodo de tiempo. El éxito, aunque gratificante, también conlleva una gran responsabilidad y una intensa presión. Es crucial que tanto él como sus representantes prioricen su bienestar mental y emocional. Un descanso adecuado, una alimentación saludable, el ejercicio regular y el apoyo psicológico pueden ser herramientas valiosas para mantener un equilibrio saludable y afrontar los desafíos que conlleva la fama. En resumen, la historia de Can Yaman explotando y queriendo dejar de vivir parece ser una exageración basada en información manipulada y sensacionalismo mediático. Si bien es posible que el actor esté pasando por un momento complicado debido a la presión y las exigencias de su trabajo, no hay evidencia concreta que respalde las declaraciones impactantes que se han difundido. Como fans, nuestro papel es apoyar a Can Yaman de manera respetuosa, evitando difundir rumores y enviándole mensajes de cariño y ánimo. Y sobre todo, recordar que la salud mental es fundamental y que buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza, no de debilidad. Bueno, preciosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi intención es siempre informarles de la manera más precisa y objetiva posible, sin caer en el sensacionalismo ni en la desinformación. Muchas gracias por ver el vídeo completo. Espero que hayan disfrutado de la información y del análisis que hemos compartido hoy. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si tienen alguna opinión sobre este tema, si quieren compartir sus pensamientos o si simplemente quieren dejar un comentario, adelante. La sección de comentarios está abierta para que puedan expresarse libremente. Me encanta leer sus opiniones y me tomo el tiempo para responder a la mayoría de ellos. ¿Creen que los medios tienen la responsabilidad de proteger a las celebridades de la desinformación? ¿Qué medidas se podrían tomar para combatir la propagación de noticias falsas? Me encantaría saber su opinión sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán llenos de sorpresas, noticias exclusivas y mucho entretenimiento. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.